Shalom, shalom. Quiero tocar algo aquí que es muy importante porque hemos estado viendo en estas pasadas semanas algunas cosas que de verdad ha sido de gran perturbación de lo que yo he visto. Uno ha sido un video que ha salido por YouTube de un grupo hasídico Breslov que en sí coge la bandera de Israel en el Uman, donde se celebra lo que es el encuentro con el Rebbe Nachman y dan un rito ahí. Y en esa tumba, yo lo puse en mi Facebook para aquellos que quieren verlo, celebrando la quemadura de la bandera de Israel por estos grupos hasídicos. Y de nuevo, en Lag BaOmer se menciona de que también un grupo de Haredí o religiosos cogieron en un effigy el ministro de Finanzas de Israel, el Lapid, y lo quemaron en las bolas de fuego, en las estrellas de fuego que se hace durante el BaOmer. Yo encontré todo esto de verdad algo repudiante, porque estamos llegando al momento que no podemos respetar las diferencias de ideas aún de personas no religiosas. Y esto demuestra lo que es la falta de intolerancia y de comprensión de parte de los religiosos hacia los no religiosos. Si de verdad tenemos la verdad, entonces esa verdad debe de hacer aún a las personas pensantes libres de cualquier atadura religiosa. Pero lo opuesto está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es lo que es un talabanismo que está ocurriendo del campo derechista hacia Israel, y esto va a traer tremendos problemas religiosos en confrontación. Esto fue la gran preocupación que tuvo el autor del libro Eim Habanim Semeja, Harav Yishka Shlomo Taiho, que murió durante el Holocausto y en el movimiento que se comenzó de lo que era el sionismo. Y él menciona en su libro, en la página 241, algo muy interesante sobre esto que le va a dar una comprensión de donde yo vengo en cuanto a todo esto. Primeramente, aquellos que saben mi concepto sobre lo que es el sionismo, yo no soy antisionista, pero sé que lo que fue creado como un estado de judío secular con el fin de tratar de crear una opción para los judíos que está fuera errante y a la exposición del peligro de las naciones del mundo que siempre ha perseguido el judío. El Tashbetz escribe sobre la mitzvah de emigrar a Eretz Israel. Uno está permitido a ir mientras que él no será ascético y cuidadoso de todo pecado y cumplirá con los mitzvot que aplica ahí. Porque si peca será castigado más severamente y no puede ser comparado con uno que se rebele contra el rey en el palacio o uno que se rebele afuera del palacio. Esto significa el versículo que dice en Bamidbar, que es número 13, 32, y su tierra lo devorará los habitantes. Aquellos que actúan frivolosamente y comienzan a tener lucha de una forma sin control en la tierra son incluidos en este verso. Y viniste y profanaste la tierra, dice Jeremías capítulo 2, verso 7. Entonces se pregunta sobre esto: ¿por qué has profanado las cortes de mi atrios? En Isaías 1:12. Basado en esto, el Menja Eleazar exhorta al lector que no colabora con los que edifican Sión en esta forma, en ninguna forma, sino que en un espíritu de dando vida a la Santa Torá y en la creencia eminente que el Redentor vendrá en cualquier momento. Entonces ellos citan este bien conocido acerca de Ahabat Jonathan, que dice en la página 226, que concluye que no se debe de unir con los sionistas por causa de que no creen en la Torá o son secular en el aspecto de la edificación. Pero dice el autor, él está asombrado porque el Tosafot cita al Rabbeinu Hayim de la opinión que no hay una mitzvah de vivir en la tierra de Israel hoy en día. Y ten en mente que esto fue durante la época antes de lo que es el periodo que él estaba viviendo del Holocausto. Y varios mitzvot están dependientes sobre la tierra, en la cual hay severos castigos que son incapaces de guardarlo apropiadamente.
Y nuestro maestro Shelah comenta sobre esto. El Rabino Haim es de la opinión que uno está aislado y su razonamiento no está firme en este asunto. Que el camino del Señor son recto y el justo caminará en ella y el pecador se caerá en un tropecero. Oseas capítulo 14, verso 2. De forma normal, esto aplica cuando uno está en la tierra de Israel y no cumple con sus obligaciones. Es un pecador, es decir, hay una gran obligación sobre los que habitan y viven en Israel. Sin embargo, si se santifica a sí mismo, cumple con sus obligaciones, es afortunado. De esta forma llega a entender la afirmación que es incapaz de guardar los mitzvot apropiadamente. ¿Por qué es esto? Porque nos previene a esto, porque son las palabras que uno no puede ignorar. Según esto, el mentor, el Shelah, aplica al Tashbet esta declaración. Además, el brillante santo rabino Yusha Lekune comenta sobre esta declaración de Tashbet, dice el autor, en el nombre del Maharam de Rothenburg. Maharam de Rothenburg estaba necesitado por causa del peligro de la jornada, por causa de la falta de provisión y por causa de la disputa que se levantaba en el tiempo. Algo bien conocido sobre el debate que tuvo sobre el Moreh Nevohim de Rambam, que comenzó de nuevo a instagar en los días del Maharam de Rothenburg y el rabino Moshe Tikhe. Por lo tanto, hubo el cambio de una mejor ayuda, es decir, con la ayuda de Dios, en cambio a los peligros de la jornada y en términos de la sustancia, que ciertamente es un gran mitzvah. Pero fue asombrado el rabino que estoy hablando, que escribió esto, sobre el brillante y la santidad de Minhat Eliezer, que considera que es obvio que no debemos de juntarnos para ayudar a los que edifican esto, siendo que ellos no siguen la vida de la Torah. Y esto se mantiene de una forma preferible en dejar la tierra en sus manos y dejar que hagan lo que le dan la gana, según el Espíritu, y no se unen con ese labor del Espíritu. Él no puede entender esto. ¿Por qué no debemos de unirse con ellos? Se concede que una vez se le fue dado este reuso del edificio, que puede causarle el mismo daño, que puede estar de acuerdo a tener un lugar apropiado, en vez de simplemente hacer nada para unirse con los pecadores en esta forma. Sin embargo, no parará el edificar como lo hacemos. Ahora ten en mente que este es el concepto de que venían muchos los hasídicos desde saliendo de Alemania hacia lo secular que estaban edificando, porque los religiosos cruzaron la mayoría de ellos las manos para hacer nada. Es decir, dijeron, si no va a ser un estado religioso, no queremos hacer nada con ustedes. Y sin embargo, el milagro que ocurrió fue que Dios en sí, y esto va a ser un poquito fuerte para los hasídicos en particular, porque Dios en una forma, en su providencia, le dio un cocotazo, una bofetada a estos religiosos hasídicos, permitiendo que los no religiosos, lo más que sería más indigno de edificar y crear el Estado de Israel, fueron los que crearon el Estado de Israel. Que eso es lo que queda en la mente de muchos todavía. Es por eso que existe una envidia. La envidia que ellos llegaron a edificar el Estado secular de Israel y ausente de la ayuda de los religiosos. Ahora están inflamados por causa de que ahora ese Estado no religioso demanda que los religiosos sirven en sus ejércitos. Y es por eso que buscan una forma de hacerse exento de lo mismo. Ahora, por eso es un divorcio completo de nosotros mismos, es decir, que los temerosos judíos que temen a Dios deben no ayudar a aquellos judíos que no le temen a Dios. ¿Qué debemos de hacer? Pregunta el autor. Y él dice, las situaciones presentes comprueban que siendo que desde que el comienzo del sionismo comenzó, los judíos ortodoxos se refrenaron de edificar la tierra y los no religiosos hicieron la obra sin nosotros. Consecuentemente, lutamos al espíritu no Torah que totalmente está lleno en esta dimensión no sionista, es decir, sionista. Lo que hizo los ortodoxos a cumplir de desconectarse de ellos mismos, de este esfuerzo sagrado, ¿qué fue? ¿No hubiese sido mejor que se hubiese unido
a los edificadores y de esta forma contribuir a la fuerza y el espíritu sagrado que conviene a todos los judíos? Si hubiesen hecho esto, la tierra ya hubiese sido completamente en apariencia, en santidad y pureza, dice el autor. Es por eso que con un poquito de luz repela lo que es la oscuridad en un cuarto grande. Aquí venimos ahora, y él dice: a mis hermanos, no piensa que yo he inventado de todas estas refutaciones de la opinión de Mejar Eleazar. No es así, mis hijos. Actualmente es la opinión de muchos de los mentores como el Hatam Sofer y sus discípulos, el Maharam Shik y el Hazal declara: desde el día del Beit Midrash fue destruido, desde el día de que el reino fue con decretos duros contra nosotros deberíamos haber casado con ninguna mujer y no engendrado hijos. Y de esta forma la semilla de Abraham hubiese perecido entre nosotros. Pero dejamos a Israel solo. Y es por causa de esto, sin la intención, intencionalmente que intencionalmente. Esto es lo que dice Baba Basra 60b. Esta declaración, de esta forma la semilla de Abraham hubiese perecido de sí mismo, es un poquito interrogativa, porque aparentemente el Hazal quería que Abraham Avinu, la semilla de él, hubiese perecido, Dios lo libre. El Hatam Sofer trata de explicar esto en la siguiente manera en el Midrash, que cuando el faraón decretó que todos vuestros hijos habrían de ser echados en el río, en Shemot, en Éxodo 1:22, Amram se levantó y se divorció de su esposa, y que los hombres justos se levantaron y divorciaron sus esposas. Y Miriam dijo a Amram: el decreto tuyo, Amram, es más duro que el decreto del faraón. ¿Cómo es esto? El maestro explica: el Santísimo, bendito sea él, hizo un pacto con nuestros antepasados para preservar la semilla después de ellos, y le fue dado la tierra de Israel como una herencia. Ahora, los judíos decretaron sobre sí mismos no engendrar hijos, y en la generación que habría de terminar habría de no tener ningún comienzo. Por lo tanto, ellos estaban preocupados, la semilla de Abraham habría de perecer. Por lo tanto, el Eterno hubiese forzado a salvar a Israel inmediatamente y regresar a los hijos a sus territorios, y por lo tanto no habría generación futura, y la semilla de Abraham habría de perecer, y el Eterno no tendría nadie en la cual cumplirle su pacto. Por lo tanto, la salvación habría de venir inmediatamente. Sin embargo, si esto fuera solamente para la congregación, habría de seguir ese decreto. El justo y el judío propio lo había hecho, y mientras que el malvado habría de casarse con las mujeres. El Santísimo, bendito sea él, no hubiese forzado a traer la salvación inmediatamente, porque el malvado son aquellos que son de la semilla de Abraham. No sé si me entienden lo que está diciendo aquí. El resultado sería de que el justo habría de perecer, mientras que la semilla del malvado habría de continuar. Entonces el malvado habría de tener una salvación de dos formas: la salvación no habría de venir, y el justo habría de perecer, dejando solamente al malvado. Cuando el Talmud declara esto, que debemos de decretar de que nadie se habría de casar con una mujer, de esta manera la semilla de Abraham Avinu habría de perecer de sí mismo. Esto significa que el Santísimo, bendito de él sea él, habría de imponer o empujar o persuadir a salvarnos inmediatamente. Pero si dejaríamos a Israel solo, entonces el malvado y los simples no escucharían a nosotros, y la semilla de Israel habría de preservarse a través de ellos, mientras que los justos habrían de haber desaparecido del mundo. Por lo tanto, fue la intención de Abraham, que al divorciarse a su esposa, que habría todas sus mujeres divorciar a su esposa, por lo tanto la semilla de Abraham habría de perecer inmediatamente, y la redención por seguro vendría inmediatamente. Sin embargo, solo los justos, que habrían de divorciarse a sus esposas, mientras que las masas habrían de guardar y mantener su propia esposa. Por lo tanto, Miriam lloró: vuestro decreto es más duro que el del faraón. Siendo que el justo estaba cooperando, la semilla habría de perecer, y Dios lo libre, habría de multiplicar el malvado, y habría de ser doble la maldad sobre la tierra. Al fin de todo, el autor comienza a decir que tenemos que traer a los no religiosos para hablar para con Dios.
Por lo tanto, ellos tuvieron un mérito increíble, dice el autor, de haberle permitido la oportunidad de establecer y edificar la tierra de Israel cuando no tenían mérito. Y eso le daba el mérito para poder mantener la tierra basado en el hecho que habrían de luchar por la tierra con sus propias vidas. Eso indica que hay una conexión con la tierra y con la Torá. No eran tan irreligiosos que no tenían el valor de decir que no creían que Dios le había dado esa tierra, porque ¿qué derecho entonces tendría el sionista de decir, sin creer en Dios, que esta es mi tierra? Y esto es donde viene lo que es el punto de Hardad Yishka Shlomo Taito, una respuesta increíble, que él mismo era antisionista, y luego viendo lo que Dios estaba haciendo en su historia, vio la posibilidad de que Dios le iba a traer la tierra de Israel de nuevo a las manos de los judíos a través de los no religiosos. Es por eso que yo le digo a la gente, yo no soy antisionista, pero tampoco no soy ignorante al hecho de que el Estado de Israel no es el gobierno mesiánico, ni siquiera el florecer de la redención. Quedamos muy claros en este punto. Cualquiera que se levante en contra del Estado de los judíos se está levantando en sí en contra de los judíos. Una persona que dice que es antisionista realmente se está contradiciendo primeramente el término, que es un término bíblico que habla que Dios mismo ama a Sion. Número 2, está yendo en contra de lo que es la voluntad divina, la cual permitió el establecimiento del Estado de Israel por personas no religiosas. Sí, no religiosas. Y esto es lo que es la interrogativa para muchos de los religiosos. Cuando usted ve que alguien está quemando una bandera de Israel, cuando usted ve que alguien está echando a piso a un judío que no es religioso, existe un problema fundamental, porque Dios muestra su amor a la persona que no está en nada conectado con Dios, con el fin de darle el mérito para que se pueda acercar a Él y así de esa forma ser redimido. Y esto, mis amigos, es lo que es diferente entre los caminos de Israel y los grupos hasídicos, porque no somos hasídicos. Esa es la diferencia de respetar la providencia divina que actúa en el mundo actual, en las vidas cotidianas de cada ser humano. Shalom, shalom, le habla Moshe Otero.